amigos, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de la plataforma de Mundo Red y también esta alianza estratégica de medios con Cordillera Estéreo 92.3 desde el municipio de Pijao y el canal de YouTube que este servidor dirige también para todos nuestros seguidores en todo el mundo. En estos días la agenda muy agitada, ya acompañamos al señor presidente en la inauguración del túnel de la línea, hoy acompañamos a la gente linda del norte del Valle, Versalles y también el municipio de La Unión. Y ahora me encuentro en un sitio espectacular de la capital del departamento del Quindío, en el norte, en el Hotel Moncagua, con el médico Hildebrando Camacho. Yo quiero que ustedes conozcan y sepan sobre este gran médico y vamos a tratar un tema que es, digámoslo popularmente, es temerario para todos. Todos, no hay nadie que no le tenga miedo al cáncer. Y el doctor Hildebrando Camacho, un médico especialista, que es el hombre que trae, por así decirlo, el as bajo de la manga para tratar esta temible enfermedad. Le doy la bienvenida al doctor Hildebrando Camacho. El doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes, saludos y bueno, gracias por la invitación, ¿no? Bueno, tú dirás, pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que le cuente? Claro que sí, doctor. Bueno, a los seguidores les encanta conocer a la persona, al entrevistado. Doctor, ¿cuál es su especialidad sobre el tema del cáncer? ¿De qué universidad viene? ¿De qué parte es usted para que la gente conozca? Los que no, a usted es muy conocido, doctor, pero hay gente que quizás no ha tenido la oportunidad y ya vaya la oportunidad a esta hora para que conozcan quién es el doctor Hildebrando Camacho y por qué, cómo se enfrenta a esa temeraria enfermedad del cáncer. Bueno, médico colombiano, egresado a la Universidad de Caldas, trabajo obviamente en todo el país y digamos que un trabajo fuerte sobre cáncer, concepto de cáncer, sobre la enfermedad degenerativa como tal que es el cáncer y bueno, aterrizando el concepto como tal, un concepto vanguardista sobre cómo hacer, digamos, el manejo del paciente que esté diagnosticado con cáncer sin que sea un método tóxico, invasivo y que realmente el paciente pueda sobreponerse, como hemos tenido ejemplos, eh, de la enfermedad, el cáncer como tal, ¿no? Entonces, cáncer, el primer paso es que el paciente que está diagnosticado con la enfermedad entienda que es una enfermedad totalmente curable. Obviamente cada paciente, cada persona es una situación especial, ¿sí? El estadio de la enfermedad como tal, dónde está localizado el tumor, si hay metástasis o no, y el manejo que el paciente ha recibido. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ir a hacer un tratamiento médico con el método que yo estoy empleando en Colombia. Doctor, disculpe que me le atraviese un poquito. Para las personas que sufren esta temible enfermedad, cáncer es socializado con muerte. Usted no lo ve así y lo enfrenta de otra manera. Bueno, lo primero que tiene que entender una persona que está diagnosticada con cáncer es que tiene que perderle el miedo. O sea, dentro de la experiencia médica que yo he tenido con tantos pacientes que tienen cáncer o que han tenido cáncer, uno ve que la gente se muere de otra cosa menos el cáncer. Entonces el paciente se muere de miedo, de susto, de depresión, ¿sí? Y de las complicaciones que genera la quimio, la radio o la cirugía como tal. Digamos, en el caso de la cirugía, muchos pacientes no lo saben, pero el mismo acto quirúrgico hace que el paciente haga metástasis y se ve ya a los 4 meses, al año. Bueno. O por ejemplo, el solo acto del paciente entrar a un proceso de quimioterapia, que es, digamos, es un manejo citotóxico muy agresivo que compromete toda la parte tisular de la persona, entonces muere por intoxicación. Digamos, la misma quimio como tal puede generar al paciente falla renal, daño cardíaco, puede hacer unos compromisos severos, digamos, en el hígado, una hepatotoxicidad. Entonces el paciente comienza a hacer unas complicaciones que finalmente van a causar la muerte. O por ejemplo la emaciación como tal, ¿cierto? Que puede ser producto por la naturaleza de la enfermedad o también secundaria al estado de intoxicación que genera la quimio. Entonces el paciente tiene que tener conciencia de todos esos aspectos y perder el miedo a la enfermedad. Obviamente con la ayuda que uno hace en ellos y digamos generando una conciencia para que el paciente entienda que es una enfermedad que se puede tratar, ¿sí? Y el paciente se puede curar si digamos tenemos paciente con toda una propuesta terapéutica como la que ya le vamos a contar. Doctor, usted es un médico muy profesional, obvio que trata bastantes enfermedades, pero ¿por qué se inclinó por atacar el cáncer? ¿Qué lo hizo inspirar en eso? Además, un gran beneficio para las personas. Bueno, digamos, la motivación es que yo he sido médico hospitalario. En todos los hospitales del Quindío, del Eje Cafetero, he trabajado. Digamos, es la incertidumbre, ¿sí? De ver, digamos, en la que está inmerso el paciente que está diagnosticado con cáncer. Quimio, radio y cirugía, no hay más. Son métodos, pues,
viejos, antiguos, y casi no han variado. La gente con cáncer sigue muriendo en altas, digamos, uno se pone a mirar las estadísticas y son altísimas, siguen siendo casi que los mismos métodos. Obviamente, no quiere decir que la quimio, la radio o la cirugía como tal no sea un método que pueda ayudar profundamente, claro, yo no estoy en contra de eso de ninguna manera. De hecho, si el paciente está en quimio o en radio y quiere ser mi paciente, obviamente le va mucho mejor al hacer todo un manejo como el que yo le propongo al paciente, que obviamente no haciéndolo, pero digamos pueden servir un manejo de estos. Entonces digamos que sí, la incertidumbre en la que el paciente está inmersa me motivó demasiado y ver todo el fracaso terapéutico que uno observa, digamos, con el manejo convencional. Eso me exhortó a entrar a trabajar, a formarme, digamos, a estudiar profundamente la enfermedad y aterrizar el concepto, que ya le vamos a decir, en Colombia. Doctor, le voy a hacer una pregunta muy callejera, y es que las personas, lo he escuchado desde hace mucho tiempo, todos tenemos cáncer y a unos se les despiertan, a otros no, ¿eso es verdad? Bueno, lo que pasa es que el tema es muy amplio, el tema es muy extenso. Entonces, lo que tú acabas de preguntar se asocia con dos conceptos, epigenómico y genómico. Entonces, ¿el cáncer es epigenómico o es genómico? Entonces, uno en la universidad aprende que es genómico, pero eso es mentiras. O sea, hoy en día los métodos, yo he sido formado por científicos en el mundo que saben mucho de cáncer y con ellos aprendimos que el cáncer no es un proceso genómico, digamos, es un proceso epigenómico. ¿Qué significa eso? Que el cáncer no comienza en el núcleo celular. Ojo, el cáncer no comienza en el núcleo celular. El cáncer es una enfermedad que se instala, que se desarrolla a nivel tisular. Digamos, el espacio inmediato donde está inmersa la célula que se enferma es donde realmente la enfermedad comienza a desarrollarse. Lo último que se afecta para hacer cáncer es el paquete genético que contiene la célula en su núcleo y que es que es poco activo. Entonces, el cáncer no es genético. El cáncer es una enfermedad totalmente epigenómica. Entonces, cuando uno tiene en cuenta eso, va a comprender por qué es importante hacer el abordaje médico que yo estoy haciendo en Colombia. Doctor, ¿podría identificarse entre los cánceres que atacan las partes más conocidas, hígado, páncreas, en la cabeza, en los pulmones? ¿Cuál podría ser más letal? El cáncer Bueno, de mama en las mujeres, todos son letales y todos se pueden trabajar. el cáncer es uno. Todos tienen que entender que el cáncer en cualquier parte del mundo, o sea, toda célula carcinogénica tiene unos principios iguales. Entonces, un tumor consume mucha energía, ¿de acuerdo? Todos los tumores, no importa dónde estén instalados, tienen unos principios, por ejemplo, todo tipo de cáncer, toda forma de cáncer consume glucosa. Toda célula carcinogénica consume glucosa. Ese es el principio vital de toda célula carcinogénica. Consume glutamina y consume piruvato. Son conceptos bioquímicos que, digamos, explicarlos es muy complejo, pero ahí es donde realmente trabajo profundamente. Entonces, los sustratos vitales para un tumor alimentarse, crecer, multiplicarse y hacer metástasis son igualitos. Entonces, depende donde se desarrolle como tal esa célula carcinogénica, van a ser las manifestaciones clínicas, ¿sí? Pero cuando uno va a tratar a una persona con cáncer y va a hacer el abordaje y quiere que ese paciente se cure, digamos que la estrategia como tal va a ser casi que igual. ¿Cuál es? Entonces, ¿cómo es que yo trabajo el paciente que tiene cáncer para buscar que se cure en lo posible? Yo hago una cosa que se llama, digamos, es un abordaje metabólico, ¿sí? Entonces, el abordaje metabólico, digamos, consiste en hacer un bloqueo del aporte energético de la célula carcinogénica. Entonces, como yo sé que el cáncer vive del azúcar, de la glucosa, ¿sí? Ese es el principal sustrato con el que se nutre, lo primero que yo hago es hacer un bloqueo. Entonces, se hace una cosa que se llama una inhibición de la gluconeogénesis. Entonces, la inhibición de la gluconeogénesis es interrumpir la producción de glucosa a nivel del hígado. ¿Sí? Eso es lo primero que yo hago. Yo no permito que el hígado siga produciendo glucosa. ¿Por qué? Porque de entrada hacemos algo que es que el paciente entienda que la glucosa que él tiene en su sangre tiene que bajar a 75 o a 70 o a 60. Entonces, él no puede tener más azúcar en su cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, inmediatamente el hígado comienza a producir glucosa porque el tumor le manda ese mensaje al hígado. Entonces, comienza a alimentarse de la glucosa que produce el hígado, que se llama gluconeogénesis. Entonces, se hace un bloqueo de la gluconeogénesis. Entonces, se está bloqueando la primera fuente de energía del cáncer como tal. Bueno, lo otro que se hace es, cuando
el paciente viene muy comprometido, que está en emaciación, que ya está distrófico, por ejemplo, que ya no tiene músculo porque va a morir, que es un signo de mal pronóstico, el paciente que está caquéxico. Entonces, se tiene que hacer un bloqueo de una cosa que se llama la glutaminolisis. Entonces, digamos, el tumor es tan inteligente que comienza a comerse la masa muscular del paciente. Comienza a desprender todos los aminoácidos que se llaman glutamina, que forman el volumen muscular para producir glucosa. Eso muy pocos médicos lo saben, ¿sí? Muy pocos médicos. Entonces, otra estrategia grande es hacer una inhibición de la glutaminolisis, ¿sí? Otra estrategia, por ejemplo, que todo es metabólico, es evitar que el tumor, por ejemplo, haga angiogénesis. Entonces, toda forma de cáncer hace que se produzcan muchos vasos sanguíneos para nutrirse demasiado. Entonces, también se hace un bloqueo de eso. Entonces, es un tema muy complejo, pero digamos que en esencia, digamos en lo poco que puedo resumirles o en lo mucho que puedo resumirles, es eso. Metabólicamente, un tratamiento que busca uno como tal inhibir, digamos, los ingresos energéticos o los aportes energéticos de la célula carcinogénica. Entonces, un tumor que aguanta hambre se pone irritable y hace una sobreexpresión de unas estructuras que se llaman GLUT, ¿sí? Para capturar cualquier cosa que se parezca a glucosa o cualquier forma de glucosa o de azúcar. Entonces, ahí entra algo hermoso y con esto lo voy a terminar. Ahí entra algo hermoso que la naturaleza puso en manos de los doctores que estamos, digamos, en vanguardia buscando ayudar a las personas con enfermedades como el cáncer. La inhibición competitiva con análogos estructurales. Suena raro. La inhibición competitiva con análogos estructurales me permite a mí, cuando ya el paciente tiene una glucosa por debajo de 60, tenemos un tumor que está sobreexpresado y tenemos un hígado bloqueado, yo entro por la vena y le ponemos al paciente inhibidores competitivos de análogos estructurales. ¿Qué es eso? Son moléculas exactas, casi a una molécula de glucosa, ¿sí? Que ni siquiera un glucómetro es capaz de diferenciarla. Tanto así que cuando yo hago inhibición competitiva con análogos estructurales y los coloco y le hago al paciente una glucometría, sale disparada. Entonces, si el paciente no sabe lo que yo le estoy haciendo, va a pensar que la glucosa se le disparó. Y mentira es que es una pseudo hiperglicemia. A los médicos que vean eso van a entender. Entonces, una pseudo hiperglicemia. Entonces, el tumor no es capaz de diferenciar la molécula estructural bioquímica de la glucosa de ese análogo estructural y se la traga. Todita se la traga, todita. Entonces, cuando la glucosa, cuando ese análogo estructural está dentro de la célula enferma, ocurre que se convierte en otra sustancia distinta a la que se tragó el tumor y lo mata. Revienta la célula carcinogénica porque se vuelve demasiado tóxico dentro de la célula enferma. Sí, obviamente eso ocurre a través de unas reacciones que se llaman superóxido dismutasa y glutatión, que es un cuento pues muy complejo. Básicamente es eso. Entonces, lo que hago es un hackeo de las rutas metabólicas de esa célula enferma. Tiene que morir. Sí, doctor, le propongo una cosita Sí. y a nuestros seguidores. Para que no quede nuestra entrevista tan larga, vamos a dejar esta como primera parte y hacemos una segunda parte, Okay. porque quiero preguntarle algo que es importante para nuestros seguidores. Ya retornamos con la otra parte de la entrevista. Okay,